Hola, en el siguiente video les voy a mostrar la resolución de los ejercicios del tema efecto de la temperatura. Voy a empezar con el ejercicio número 10. Este ejercicio plantea que la velocidad de una reacción elemental a 40 grados Celsius es el triple de su valor a 20 grados Celsius. Nos pide calcular la energía de activación. Lo primero que voy a plantear entonces es la ley de velocidad para recordar de qué parámetros depende y cuáles pueden variar con la temperatura. La productoria de las concentraciones elevadas a sus órdenes correspondientes puede variar con la temperatura, ya que la concentración lo hace cuando varía el volumen de la solución. Sin embargo, esta variación puede ser considerada despreciable y por lo tanto la productoria independiente de la temperatura. Para ver si esta suposición es razonable, lo que podemos hacer es considerar, por ejemplo, soluciones acuosas y observar lo que ocurre con la densidad del agua en el rango de temperatura de 20 a 40 grados Celsius. Lo que van a observar si buscan valores de tabla es que la variación no es significativa. Siempre que realicemos una suposición en un ejercicio, lo importante es que no haya ningún dato en la letra que contradiga la suposición realizada o que me permita calcular lo que estoy considerando despreciable. Hecha esta consideración, entonces podemos decir que una variación en la velocidad implica necesariamente una variación en la constante cinética. Por lo tanto, si la velocidad es 3 veces mayor a 40 grados Celsius, esto implica que la constante cinética a 40 grados Celsius debe ser 3 veces mayor que a 20 grados Celsius. Como la reacción es elemental, podemos entonces plantear la constante cinética en función de la ecuación de Arrhenius. Recuerden que si la reacción es elemental, cumple Arrhenius, pero si cumple Arrhenius no implica necesariamente que la reacción sea elemental, porque hay otras situaciones en las cuales también se cumple. Sabiendo ahora que la constante cinética es el triple a 40 grados Celsius y que su dependencia con la temperatura puede expresarse según la ecuación de Arrhenius, podemos entonces establecer esta igualdad, donde es importante que recordemos que la temperatura debe ser expresada en Kelvin, ya que la ecuación de Arrhenius es un modelo planteado para temperaturas absolutas. Viéndolo desde el punto de vista matemático, si el logaritmo de k en función de 1 sobre t es lineal con la temperatura expresada en Kelvin, entonces el logaritmo de k en función de 1 sobre t menos 273, es decir, la temperatura expresada en Celsius, no puede ser lineal, ya que estoy restando una constante en el denominador. Por eso es importante que recordemos que este modelo es válido solo para la temperatura expresada en Kelvin. Hecha esta aclaración, recordemos las suposiciones de la ecuación de Arrhenius. Primero, que la energía de activación es independiente de la temperatura, y segundo, que el factor exponencial también lo es. Esto me permite entonces cancelarlo a ambos lados de la igualdad y llegar a esta ecuación, donde lo que queda por hacer es despejar la energía de activación. Dado que tenemos una función exponencial, lo primero que voy a hacer es aplicar logaritmo. Reordenando la ecuación, podemos luego despejar la energía de activación. Una vez que han llegado al resultado final, es recomendable analizar la coherencia del valor y el signo obtenido. Pueden analizar el valor en función de las energías de activación más comunes que vieron en el teórico, pero lo más importante en este caso es el signo. Si la reacción es elemental y cumple Arrhenius, la energía de activación debe ser positiva, ya que esta es la energía necesaria para que se dé el reordenamiento que permite alcanzar el estado activado. A su vez es importante observar las unidades. En este caso estarán determinadas por la constante R, y dado que se trata de una energía, pueden utilizar el R tanto en Joule como en calorías. Si registran además el valor de R con sus unidades, esto puede ayudarles a recordar que la temperatura debe ir en Kelvin en caso de que lo hayan olvidado en el paso anterior. Veamos ahora el ejercicio número 11. En este ejercicio se tiene una reacción elemental en oposición para la cual se conoce la ecuación estequiométrica y se sabe la expresión de la ecuación de Arrhenius para la constante cinética en el sentido directo.
Se informan además los valores de delta H y delta S para la reacción. Se pide determinar la expresión de la ecuación de Arrhenius para la constante cinética de la reacción inversa. Tenemos entonces datos cinéticos y datos termodinámicos y parece en principio un poco difícil vincularlos, así que veámoslo por partes. Podemos empezar por pensar si existe una ecuación que nos permita vincular K1 y K-1. En ciertas condiciones, aunque no siempre, el cociente de estas constantes cinéticas es igual a la constante de equilibrio. A su vez, la constante de equilibrio puede vincularse con el delta G0, el cual puede determinarse a partir de valores de delta H0 y delta S0. Con esta idea en mente, entonces vamos a comenzar por analizar cuándo se cumple que K1 y K-1 pueden relacionarse directamente con la constante de equilibrio. Este vínculo surge del análisis de la situación de equilibrio, donde la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. La reacción se continúa dando, pero no hay un efecto neto porque ambas velocidades son iguales. Para escribir ahora la ecuación de velocidad tanto para la reacción directa como para la reacción inversa, voy a recordar la ecuación estequiométrica y además el hecho de que la reacción es elemental en ambos sentidos y por lo tanto los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos. Recuerden que esto no se cumple en el sentido inverso, o sea que si en algún caso los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos, no implica necesariamente que la reacción sea elemental. Si reordenamos ahora esta ecuación, llegamos a que K1 sobre K-1 es igual a la productoria de las concentraciones de los productos elevadas a sus coeficientes estequiométricos sobre la productoria de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes, y esto por definición es la constante de equilibrio. Ahora lo que nos resta hacer es vincular esta constante con el delta G0. Y esto podemos hacerlo recordando algo que ustedes ya saben, es que el delta G es igual a 0 en la situación de equilibrio. Y por lo tanto podemos vincular entonces el delta G0 con la constante de equilibrio mediante esta fórmula. Sustituyendo ahora K1 sobre K-1, obtenemos esta relación. Sin embargo, la letra no nos da delta G0, sino que lo que nos da es delta H0 y delta S0. Entonces vamos a sustituir el delta G0 en función de estas dos variables. Lo que resta por hacer es despejar K-1 y encontrar la expresión de la ecuación de Arrhenius para esta constante. Dado que tenemos un logaritmo, voy a comenzar por aplicar exponencial para poder despejar entonces la constante K-1. Sin embargo, esta no es la expresión final, ya que aún no tiene la forma de la ecuación de Arrhenius y además vemos que aparece K1 que depende también de la temperatura. Vamos a introducir entonces el dato que teníamos en la letra, que es la expresión para esta constante en función de Arrhenius. De esta forma llegamos a esta expresión donde aparece la temperatura tanto en el numerador como en el denominador. Para tratar de llevar esta ecuación a la forma típica de la ecuación de Arrhenius, voy a llevar el factor del denominador que depende de la temperatura hacia el numerador. De esta forma tenemos las dos exponenciales con la temperatura en el numerador y es un buen momento para comenzar a sustituir los datos que teníamos en la letra. Conocíamos tanto el delta H como el delta S. En este paso es importante que prestemos atención a las unidades que tienen estos valores para hacer las conversiones que sean necesarias. Solo tuvimos que hacer un cambio para el delta H0, ya que estaba expresado en kilocalorías por mol, mientras que la exponencial contigua proviene de K1 y está en calorías por mol. Una vez hecho esto, en el numerador se pueden sumar los exponentes por tener la misma base y así haciendo cuentas llegamos al resultado final, con un R expresado en calorías mol Kelvin. Una observación importante que pueden hacer en general para la ecuación de Arrhenius y que ya estuvieron viendo en el teórico es que las unidades del factor preexponencial coinciden con las unidades de la constante cinética, por lo cual podemos deducir el orden de reacción a partir de estas unidades.
En este caso, el orden global es 2, tanto en el sentido directo como en el sentido inverso, y vemos que las unidades de K1 y K-1 son coherentes con este orden. Voy a continuar ahora con el ejercicio número 12. En este ejercicio se dan dos reacciones paralelas, ambas elementales, cada una con su constante cinética. Se pide calcular la energía de activación global para la desaparición de A en función de K1 y K2 y sus respectivas energías de activación a partir de la expresión general de la variación del logaritmo de K con respecto a la temperatura. Además, se nos pide discutir en qué condiciones se espera un comportamiento tipo Arrhenius de la constante cinética global. Esto último ya nos está diciendo que no se cumple Arrhenius. Si se nos pide discutir en qué condiciones lo hace, es porque solo ocurrirá en determinadas situaciones particulares. Por otra parte, la descomposición de A ocurre a través de dos reacciones paralelas, por lo que la velocidad global será la suma de las velocidades de las mismas y, como vamos a ver, esto hace que la constante global sea suma de constantes. Voy a empezar por plantear la velocidad de descomposición de A como la suma de las velocidades de cada reacción. La velocidad de A para dar B es K1 por concentración de A y la de A para dar C es K2 por concentración de A. Esto es así porque la letra dice que ambas reacciones son elementales y por lo tanto, como vimos en el ejercicio anterior, los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos. A su vez, como ambas reacciones son de orden 1, puedo sacar la concentración de A de factor común y establecer la constante global, que a partir de ahora voy a llamar simplemente K, como la suma de las dos constantes. Entonces, como les mencionaba antes, si la constante global es una suma, no se cumple Arrhenius. Si recordamos, las situaciones generales en las que se cumple son, primero, si la reacción es elemental, no es el caso porque tenemos dos reacciones paralelas. Segundo, si la etapa determinante de la velocidad es la primera, tampoco se cumple porque tenemos dos reacciones independientes. Y tercero, cuando la constante es productoria de las constantes de las reacciones involucradas y acabamos de ver que en realidad es la suma. Lo que se puede hacer, aun cuando no se cumple Arrhenius, es seguir la sugerencia de la letra y valernos de esta ecuación general para encontrar la expresión de la energía de activación E. Si se cumpliera Arrhenius, E sería independiente de la temperatura, pero en cualquier otro caso va a ser una función de la misma. La forma de encontrar esta función es primero establecer la constante, que ya lo hicimos, y luego aplicarle el logaritmo para entonces derivar con respecto a la temperatura. Una vez que tengamos la derivada, la igualamos a E sobre RT cuadrado para trabajar matemáticamente y encontrar entonces esta función E. Empecemos entonces por la derivada. La fórmula general para la derivada de un logaritmo es la que se muestra en el recuadro. Para una función genérica se deriva esta función que está dentro del logaritmo y se divide por la misma función o lo que es lo mismo se multiplica por su inverso. En nuestro caso nos quedaría la derivada respecto a t de la suma K1 y K2 por el inverso de esta suma. Por propiedades de derivadas podemos expresarlo como la suma de las derivadas de cada término. Podemos plantear estas derivadas porque conocemos la función de K1 y K2 con la temperatura, ya que sabemos que ambas reacciones cumplen Arrhenius. Sustituyendo y derivando llegamos a esta ecuación, donde si nos fijamos hay algunos factores que podemos agrupar. A1 por E a la menos EA1 sobre RT en naranja es K1 y como el orden de los factores no altera el producto, puedo reordenar la ecuación de forma de agruparlos. Análogamente puedo reordenar y agrupar los factores en violeta como K2. Como les mencionaba, voy a igualar esta derivada a E sobre RT cuadrado de acuerdo a la ecuación de referencia. Puedo ahora sacar 1 sobre RT cuadrado de factor común, llegando a esta igualdad, donde la igualdad del recuadro se va a cumplir si y solo si los factores que multiplican a 1 sobre RT cuadrado a ambos lados son iguales, es decir, que E
va a ser igual a la siguiente expresión. Tenemos entonces E expresada en función de K1, K2 y sus respectivas energías de activación, como lo pedía la letra. Esta ecuación es coherente con lo que esperamos, ya que no se cumple Arrhenius y E depende de la temperatura porque K1 y K2 lo hacen. La reacción no presenta un comportamiento tipo Arrhenius, sin embargo, en ciertos casos particulares, E puede ser independiente de la temperatura. Caso 1, si las dos energías de activación de las reacciones son iguales, puedo sacar este valor de factor común en el numerador y la suma de las constantes se cancela. La energía de activación global será igual a la de la reacción 1 y será independiente de la temperatura, ya que la reacción 1 cumple Arrhenius. Caso 2, si la constante K1 es mucho mayor que la constante K2, reescribo la ecuación simplemente para separar los términos. Como K1 es mucho mayor que K2, la suma de ambas va a ser aproximadamente K1. Entonces, haciendo cuentas de los dos términos, obtenemos esta expresión donde el segundo término tiende a 0 porque tengo un cociente donde el denominador es mucho más grande que el numerador. Como resultado, la energía de activación global es igual nuevamente a la de la reacción 1 y la cinética de la reacción está determinada por esta reacción. Caso 3. Un caso análogo al anterior, simplemente ahora K2 es mucho mayor que K1. De esta forma, siguiendo un razonamiento similar al anterior, llegamos a que la energía de activación global E es igual a la energía de activación de la reacción 2 y cumplirá Arrhenius por ser independiente de la temperatura. Vamos a continuar ahora con el ejercicio número 13. La letra nos dice que el tiempo de vida media para la descomposición irreversible de un reactivo A, determinada en cada caso a partir de una misma concentración inicial a 0, varía con la temperatura según los datos de la tabla. Se pide analizar la dependencia del tiempo de vida media en función de diferentes órdenes y determinar la energía de activación, indicando para qué orden es válido este valor. Puede ser visto como un caso en el que tengo datos de tiempo de vida media en función de la temperatura y me propongo discutir esta dependencia en función del orden para ver si las diferencias me permiten determinar en cuál caso estoy y por lo tanto conocer el orden. Voy a empezar por plantearte un medio para orden 1. Esta ecuación surge de la integración de la ecuación diferencial para orden 1 y de la definición de tiempo de vida media. Para orden 1, como vemos, el tiempo de vida media va a ser independiente de la concentración inicial. Voy a suponer válido cumplimiento de Arrhenius y voy a sustituir la constante cinética por esta ecuación. Para poder encontrar un gráfico que me permita determinar la energía de activación, lo primero que voy a hacer es linealizar, para lo cual aplico logaritmo. Como el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, llego entonces a esta ecuación. A su vez, en el segundo término tenemos el logaritmo de un producto que va a ser igual a la suma de los logaritmos. Y de esta manera se obtiene esta ecuación donde observamos que el logaritmo de A aparece en la ordenada, pero es independiente de la temperatura porque es el factor preexponencial en la ecuación de Arrhenius. De esta forma, entonces, puedo agrupar los dos primeros términos como una constante B. Y llego a la siguiente ecuación que nos indica que si graficamos el logaritmo de tiempo de vida media en función de 1 sobre t, podemos obtener la energía de activación de la pendiente. De forma análoga, vamos a proceder para orden diferente de 1. En este caso, el tiempo de vida media depende de la concentración inicial del reactivo A y la fórmula es un poco más compleja, por lo cual voy a aplicar logaritmo en primer lugar y luego sustituir el logaritmo de K por la ecuación de Arrhenius linealizada. Esta forma me parece más clara y sencilla, pero si deciden sustituir la constante primero y luego linealizar, llegarían al mismo resultado. Luego de sustituir y reordenar, llegamos a la siguiente ecuación, donde A es el factor preexponencial independiente de la temperatura y A0 es la concentración del reactivo A, que la letra nos indicaba permanece constante para todos los valores de la tabla.
podemos nuevamente agrupar los términos independientes de la temperatura como una constante que vamos a llamar B'. Si se grafica entonces el logaritmo del tiempo de vida media en función del inverso de la temperatura de la pendiente, se obtendría entonces el valor de la energía de activación. Se obtiene entonces este gráfico donde, como vemos, hay un buen ajuste al modelo lineal, lo cual verifica la suposición realizada acerca del cumplimiento de la ecuación de Arrhenius. Se obtiene entonces de la pendiente la energía de activación, sin embargo no se puede determinar para cuál orden es válido este valor determinado. Como vimos, para orden 1 y para orden diferente de 1, la única diferencia existe en la ordenada en el origen y por lo tanto necesitaríamos conocer el factor preexponencial para poder determinar en cuál de los casos estamos. Si no se tiene la energía de activación, es probable que tampoco se conozca el factor preexponencial, que usualmente se determina de forma experimental. Por otra parte, si determináramos el orden mediante algún método cinético con nuevos datos experimentales, estaríamos en condiciones de utilizar estos valores para determinar el factor preexponencial con el valor de la ordenada en el origen. Veamos ahora el ejercicio número 14. En el ejercicio 14 se nos pide estimar la temperatura a la cual el tiempo de vida media es 1 segundo para la disociación del dioduro de metilo según la ecuación estequiométrica, sabiendo que el factor preexponencial en la ecuación de Arrhenius es 10 a la 13 segundos menos 1 y que la energía de disociación del enlace carbono-yodo es 54 kilocalorías por mol. Nos dice además que supongamos que la energía de activación para la recombinación de radicales libres es 0. Se pide entonces la temperatura para la cual el valor del tiempo de vida media es 1 segundo. Vimos en el ejercicio anterior cómo vincular el tiempo de vida media con la temperatura por medio de la constante cinética y que para esto era necesario conocer el orden de reacción. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir este orden. Si la reacción fuese elemental, podríamos asegurar que el orden es 1. Sin embargo, la letra no indica que lo sea. Por otra parte, se da el factor preexponencial para la ecuación de Arrhenius, por lo cual podemos decir que esta ecuación se cumple. Pero esto no implica que la reacción sea elemental. Recuerden que si la reacción es elemental, cumple Arrhenius, pero si cumple Arrhenius no necesariamente va a ser elemental. Sin embargo, es este dato el que nos indica el orden, no con su valor, sino con sus unidades. En el ejercicio 11 les mencioné que las unidades del factor preexponencial coinciden con las de la constante cinética, ya que la función exponencial es adimensional. Entonces, las unidades de la constante cinética son segundos menos 1 y el orden es 1. Puedo plantear entonces la ecuación diferencial y expresar el tiempo de vida media según la ecuación que ya vimos en el ejercicio anterior. En esta ecuación se puede sustituir la constante por la ecuación de Arrhenius y despejar la temperatura, o lo que es lo mismo, despejar la constante para luego sustituirla en la ecuación de Arrhenius. Entonces, conocemos el factor preexponencial, conocemos la constante cinética y nos está faltando determinar la energía de activación para luego poder despejar entonces la temperatura. Para obtener el valor de la energía de activación vamos a recordar algo que ustedes ya conocen y que vieron además en el teórico. Si analizamos la variación de energía durante el transcurso de la reacción, vemos que se requiere una determinada cantidad de energía para alcanzar lo que se conoce como estado activado o estado de transición. Esta energía es lo que conocemos como energía de activación y estará presente tanto en el sentido directo como en el sentido inverso. Existirá entonces una diferencia de energía entre reactivos y productos que se conoce como la variación de entalpía de la reacción, y será la diferencia entre la energía de activación de la reacción directa y de la reacción inversa. Siempre que la energía de activación de la reacción directa sea la mayor, el delta H será positivo y la reacción será endotérmica como en el ejemplo. Veamos entonces cuál es la situación en este caso. Primero, la energía de disociación del enlace carbono-yodo es 54 kilocalorías por mol. Si se fijan en la reacción química, el único proceso presente es la disociación de este enlace, por lo cual este valor corresponde al delta H de la reacción.
A su vez, la letra nos dice que la energía de activación para la recombinación de los radicales es 0, o sea que la energía de activación menos 1 vale 0 y el delta H por lo tanto es igual a la energía de activación de la reacción directa, que es el valor que estábamos buscando. El diagrama de energía para esta situación es este, donde la recombinación de los radicales no requiere energía o la misma es despreciable, lo cual tiene sentido porque son partículas muy reactivas. Estamos en condiciones entonces de sustituir los datos en la ecuación de Arrhenius y despejar la temperatura. Tengo una ecuación exponencial, así que empiezo por aplicar logaritmo, reordeno y finalmente despejo la temperatura. Al sustituir los datos, como les mencionaba en ejercicios anteriores, tenemos que observar las unidades para hacer las conversiones que sean necesarias. La energía de activación estaba dada en kilocalorías por mol, así que o bien la convierto a calorías por mol, como se hizo en este caso, o bien uso el R en kilocalorías. Obtengo así el valor de temperatura y verifico valor, signo y unidades. El signo es muy importante ya que es una temperatura absoluta y debe ser siempre positiva. Si llegan a un resultado negativo, tienen que revisar las cuentas, las unidades y por último las ecuaciones aplicadas y las suposiciones realizadas. Si no encuentran el error, dejen claro que saben el motivo por el cual el valor es incorrecto. Va a depender del error, pero si es un error de cuentas, va a pesar menos por sí solo que asociado a un error conceptual al informar una temperatura absoluta negativa. En cuanto al valor, este debe estar dentro de lo razonablemente posible, salvo que haya alguna pregunta respecto a la probabilidad o posibilidad de que el proceso ocurra. Por esta razón les busqué algunas referencias para que los ayuden a identificar valores que se apartan de lo esperado. Además está decirles que si obtienen resultados mayores a la temperatura de la superficie del Sol o del orden de una supernova es un motivo para revisar. Sé que lo saben, pero quiero recordárselos porque en el apuro de un parcial a veces se nos olvida. Por último, vamos a ver el ejercicio número 15. El ejercicio nos plantea la energía de activación de una cierta reacción determinada por medio de una gráfica tipo Arrhenius en función de la temperatura. Nos pide demostrar que estos resultados son consistentes con una dependencia del factor preexponencial con la temperatura del tipo Bt a la n y determinar el valor de n. Esto es lo que ustedes vieron en el teórico como Arrhenius modificado. Vamos a empezar entonces por entender qué significa que se haya obtenido la energía de activación mediante un gráfico tipo Arrhenius. Un gráfico tipo Arrhenius es un gráfico del logaritmo de k en función de 1 sobre t, donde si se cumple Arrhenius se obtiene una relación lineal, pero en cualquier otro caso la relación no será lineal. De esta forma tenemos un cambio de la pendiente a medida que varía la temperatura. Una energía de activación obtenida mediante este gráfico, cuando la relación no es lineal, es un valor experimental que se obtiene de la pendiente para cada valor de temperatura. El modelo propuesto plantea que el factor preexponencial varía con la temperatura según Bt a la n. Dado que se pide verificar el ajuste de los datos con este modelo, voy a obtener la expresión de la pendiente a partir del modelo y la voy a igualar a la expresión experimental de la misma. Matemáticamente, esto equivale a derivar el logaritmo de k en función de 1 sobre t e igualarlo a la expresión de la pendiente experimental. Esto es similar a lo que hicimos en el ejercicio 12, aunque la fórmula que usamos fue la general y derivamos con respecto a la temperatura. Entonces, voy a empezar por aplicar logaritmo para luego derivar con respecto a 1 sobre t. La derivada del primer término, logaritmo de b, es 0 porque b es independiente de la temperatura. La derivada del tercer término, menos c sobre rt, es menos c sobre r. Sin embargo, la derivada de n logaritmo de t es un poco más complicada y vamos a requerir de un cambio de variable. Definimos entonces la variable mu, 1 sobre t, y por lo tanto t será igual a 1 sobre mu y la función n logaritmo de t será logaritmo de 1 sobre mu por n.
De esta forma planteamos la derivada y vemos que podemos sacar n fuera de la misma por ser una constante. Tenemos que resolver la derivada del logaritmo y al igual que en el ejercicio 12 sabemos que corresponde a la derivada de lo que tengo dentro del logaritmo menos 1 sobre mu cuadrado en este caso multiplicado por el inverso de la función dentro del logaritmo, es decir, el inverso de 1 sobre mu. De esta manera obtenemos la derivada y ahora lo que nos resta hacer es multiplicar por n y deshacer el cambio de variable. Llegamos entonces a que la derivada que estamos buscando es menos n por t y volvemos a plantearnos entonces la derivada del logaritmo de k con respecto a 1 sobre t. El primer término dijimos que es 0, el segundo lo acabamos de determinar y el tercero es menos c sobre r. Si hacemos común denominador obtenemos esta función y nos queda simplemente igualarla a la pendiente experimental. La energía de activación experimental, si se cumple el modelo, debería ser igual a nr por t más e con e independiente de la temperatura. Por lo tanto, si graficamos energía de activación experimental en función de t, la obtención de un buen ajuste verifica el modelo. La observación del gráfico, al igual que el r cuadrado, nos indican que hay un buen ajuste al modelo lineal y por lo tanto un buen ajuste de los datos al modelo propuesto. Se puede obtener entonces de la pendiente el valor de n y lo que tenemos que tener en cuenta, como mencioné antes, es las unidades. No se olviden que esta pendiente tiene unidades y por lo tanto tenemos que utilizar el r correspondiente a estas unidades. Obtenemos así el valor de n aproximadamente igual a menos 2. Hay otro camino para resolver este ejercicio y es utilizando la misma ecuación que utilizamos en el ejercicio número 12. En este caso estaríamos derivando con respecto a t, por lo tanto la derivada quedaría bastante más sencilla y no se requiere un cambio de variable. Si procedemos de forma similar y hacemos como un denominador, llegamos a la misma fórmula que obtuvimos en el método anterior. Dado que está con la energía de activación experimental de la pendiente de un gráfico tipo Arrhenius, puede ser más fácil entender el planteo anterior. Sin embargo, derivar el logaritmo de k respecto a t e igualarlo a la energía de activación experimental sobre rt cuadrado equivale a imponer que esta energía de activación se obtenga a partir de la pendiente de la misma manera. Recuerden que esta fórmula proviene de derivar un gráfico tipo Arrhenius. Ambos métodos son equivalentes y se pueden quedar con el que les quede más claro. Por último, decidí agregarles algunas consideraciones que es importante que tengan. Por ejemplo, si tienen un gráfico tipo Arrhenius y dos reacciones que cumplen Arrhenius, recuerden que la pendiente va a ser negativa y por lo tanto a la hora de comparar las pendientes deben de tener cuidado. Podemos decir que en este caso la pendiente 1 es menor que la pendiente 2 o lo que es lo mismo que la pendiente 1 en valor absoluto es mayor que la pendiente 2. Y de esto se desprende que la energía de activación 1 es mayor que la energía de activación 2. De la misma forma, mayor pendiente en valor absoluto, más empinada por expresarlo de alguna manera, va a implicar entonces mayor energía de activación y a su vez, como vieron en el teórico, mayor variación de la constante cinética para una misma variación de temperatura. Si lo vemos en el gráfico, para un mismo delta T, la variación que presenta la constante cinética de la reacción 1 es mayor que la variación que presenta la constante para la reacción 2. Entonces, aquella reacción que presente una mayor energía de activación, una mayor pendiente en valor absoluto, es la que presenta una variación mayor en el valor de la constante cinética. Recuerden, como ya vimos en los ejercicios, que no se cumple el inverso para dos afirmaciones que realizamos. Si la reacción es elemental cumple Arrhenius, pero si la reacción cumple Arrhenius no implica que sea elemental. A su vez, si la reacción es elemental, los órdenes van a coincidir con los coeficientes estequiométricos, pero si los órdenes coinciden con los coeficientes no necesariamente la reacción es elemental. Por otra parte, tengan cuidado con la definición de tiempo de vida fraccionaria. En el curso vamos a estarla utilizando
como el tiempo necesario para que se consuma una fracción igual a 1 sobre x, es decir, que la cantidad consumida es 1 sobre x de la cantidad inicial. Si por ejemplo tenemos t un cuarto, entonces la cantidad inicial se reduce en un cuarto y por lo tanto luego de este tiempo quedan remanentes 3/4 de la cantidad inicial. A su vez puede que utilicemos este tipo de nomenclaturas en tablas o en gráficos como en uno de los ejercicios donde se indica que el valor está por 10 a la 3. Esto quiere decir que para obtener el valor que se presenta en la tabla, el valor experimental se multiplicó por 1 por 10 a la 3. Si ustedes quieren obtener el valor experimental para luego hacer cuentas con él, tienen que dividir por 1 por 10 a la 3. Tengan cuidado porque el error más común es multiplicar en lugar de dividir. En este caso se obtendría una temperatura de 813 Kelvin. Con esto terminamos la clase de ejercicio. Gracias por su atención. Cualquier duda que tengan pueden escribirme al mail o directamente plantearla en el programa.